Buenas noches nuevamente y bueno, bienvenidos a esta segunda sesión de la especialización en gestión del talento humano. En esta oportunidad, bueno, nuevamente para los que no estuvieron quizás en la primera sesión, mi nombre es Katia Murillo. Yo voy a ser la profesora encargada de curso de reclutamiento, selección de personas. Estuvimos hablando de esos retos que las empresas hoy en día tienen que buscar, ¿no? Tienen que tener para poder incorporar personal adecuado en la organización. Inclusive dentro de las preguntas que mencionaban era lo difícil que podía ser encontrar personal con las competencias adecuadas y que permanezca. Ya, bueno, como les estaba mencionando, la semana pasada estuvimos hablando de varias situaciones y preguntándonos a veces por qué las empresas no pueden tener una adecuada incorporación de personal en ellas, ¿no? Entonces, discutimos sobre los 3 procesos que implicaba esta incorporación, ¿no? Pero empezando desde la definición de puestos, pasando por reclutamiento, selección de personal y por el proceso de inducción, ¿no? Que son los procesos por los cuales nosotros tenemos que incorporar personal a la organización, ¿no? Bueno, seguimos entonces. ¿Cuál es el tema que vamos a trabajar el día de hoy? Gestión por competencia. La semana pasada estuvimos conversando y nos preguntaban mucho sobre cómo es que las competencias blandas ejercen de alguna manera un impacto en el desempeño de los trabajadores, ¿no? ¿Cómo era posible que yo pudiera evaluar adecuadamente las competencias de los candidatos para que puedan tener un buen performance cuando estuvieran ya trabajando en la organización? Y para eso, para poder entender el tema de competencias, tenemos que hablar de ello. Y lo segundo, importante, porque hoy en día es vital que sepamos de competencias porque la mayoría de empresas están gestionando sus áreas de recursos humanos en base a competencias, ¿no? Entonces es súper importante que se entiendan bien en qué consisten las competencias. Entonces, el objetivo de esta sesión es que podamos entender, desarrollar, identificar en qué consiste una gestión de competencias, ¿verdad? Pero algo más importante de esta sesión es que podamos entender las competencias. Para esto vamos a hablar un poco sobre la evolución. En el año aproximadamente 73, se empieza a tener una discusión sobre cómo es que las personas que tienen buen coeficiente intelectual, que son evaluadas, porque en ese tiempo lo que se evaluaba en las evaluaciones psicológicas para poder ingresar a ciertas organizaciones, estoy hablando de Estados Unidos y de Europa, era básicamente saber si la persona era inteligente, si tenía estudios, ¿no? Y algún tipo de experiencia. Eso era lo único que se evaluaba. Entonces, ¿hasta qué punto? Y ellos se preguntaban, ¿hasta qué punto era importante tener ese tipo de evaluación y de interés en estas personas que podían ingresar a las organizaciones? Me refiero a que será importante que las personas inteligentes tengan un mejor desempeño solo por ser inteligentes, solo por tener estudios. Cuando empezaron a hacer las investigaciones, en realidad el desempeño que ellos tenían en la organización no necesariamente era la mejor. Entonces se estaban dando cuenta que habían ciertas características que tenían otras personas, ¿no? Que no necesariamente podían tener un coeficiente intelectual muy elevado.
Es así donde hay como una especie de oposición entre lo que es competencia y lo que es actuación. Es decir, lo que tú tenías dentro y que era evaluado en ese tiempo por las organizaciones y cómo te comportabas laboralmente hablando. Entonces, ahí es donde empieza a trabajar el área de psicología, porque se empiezan a interesar justamente por las conductas de los trabajadores, ¿no? O las conductas de las personas en una organización. Y esto más o menos desde el año 70 al año 79, ¿no? Imagínense ustedes lo antiguo, ¿no? que tiene este tema de competencias. Luego, como siguiente fase, ya en los 80, ya se concibe, ¿no? a las competencias porque se logra identificar que había algo adicional, ¿no? En estas personas que daban la talla, que tenían mejores desempeños, ¿no? Y es así como empieza a utilizarse la palabra competencias, pero ya a un nivel laboral, insertan la palabra competencias, ¿no? Y se van dando cuenta que había una característica esencial en las personas, que tenían mejores desempeños y que no necesariamente eran muy inteligentes en la parte intelectual. Estamos hablando de la actitud, estamos hablando de esa motivación interna que genera en una persona una especie de interpretación positiva, en realidad positiva de su contexto, ¿no? Una actitud que generaba que la persona tuviera mejores conductas, ¿no? El ser, en ese momento, era lo que estaba dando mayor impacto positivo en el rendimiento de los trabajadores, el ser. Como les estuve diciendo, por el año 70 se le daba mucha importancia al hacer, ¿no? O sea, cuánto sabes y cómo aplicas tus habilidades, tus aptitudes mentales en el hacer. Pero se estaban olvidando del ser, ¿no? Y es ahí donde se incluye, más o menos hasta el año 95, ya se va incluyendo en el ámbito laboral, en las empresas, la palabra competencia. Y no solo eso, sino empieza a utilizarse, ¿no? A utilizarse en el ámbito laboral como una característica que tenía que estar dentro de las personas que en este caso postulaban a las organizaciones, ¿no? Porque todo esto se ve básicamente en los procesos de selección. Como tercera fase, ya el hecho de darse cuenta que el tener un conjunto, ¿no? de elementos personales que sí eran importantes en la parte actitudinal, ¿no? El tema de las habilidades que la persona puede tener, el conocimiento y experiencia, porque no podemos dejarlo de lado. Sí era importante, pero no era lo único. Y cuando esto lo combinábamos con la actitud, entonces teníamos a personas que podían tener una mejor relación con su contexto. O sea, estoy hablando de un contexto no necesariamente basado en personas, sino también en situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hablo de contexto laboral, estoy hablando de una persona que tiene que tener una adaptación, una adecuación a diferentes procesos que están dentro de su organización, como por ejemplo cambios que pueden ocurrir, problemas, situaciones que aparecen de un momento a otro, no solamente con sus tareas, con sus funciones, sino por ejemplo con clientes, supongamos, ¿no? Aparecen situaciones y cómo esa persona afronta esa situación. Y lo otro es que no solamente ya se estaba hablando de cómo utilizo las competencias en el ámbito laboral, sino que ya iba más allá. Estábamos hablando de que, oye, si yo tengo personas que pueden tener este conjunto de habilidades, de actitudes, de conocimientos, y que cuando están bien mezclados en esa persona pueden tener un buen desempeño, ¿por qué tampoco, o por qué también yo no lo puedo utilizar a nivel personal? Es decir, en la vida personal de la gente hay problemas, hay situaciones X que están ahí en su vida. Entonces, cualquiera diría, como es una persona inteligente, seguramente su vida personal también es así, triunfadora. Va a ser muy inteligente, va a ser una persona triunfadora a todo nivel. Y no era así, o sea, si hoy en día analizamos inclusive
muchos aspectos o características de personas que son muy inteligentes, ¿no? O sea, que con un coeficiente intelectual muy elevado, no necesariamente tienden a ser felices en todos los aspectos, incluyendo el personal. Entonces, al analizar cómo las personas, avanzando en el tiempo, aparecían nuevas tecnologías, aparecían nuevos conocimientos, nuevos problemas, entonces se daban cuenta de que esas personas con ese ser, S-E-R, ser más desarrollado, eran los que podían sentirse más felices en ese contexto tan divergente, tan difícil en el que vivimos hoy en día, ¿no? Entonces, por eso es que ahí se inicia en esta etapa del 95 al 2007, ya el concepto también se empieza a utilizar a nivel educativo. ¿Por qué? Porque ya querían ir preparando a estos futuros trabajadores, ¿no? Desde la escuela básica. En otros países, ya en las escuelas básicas, ya se estaba insertando el modelo por competencias, que recién en el Perú, si ustedes recuerdan, o los que tienen hijos, ¿no? Podemos saber de que se está implementando un modelo por competencias a nivel educativo recién hace unos años, pocos años. Creo que si son 5, son muchos años, menos de 5 años. ¿No? Inclusive las evaluaciones en los colegios A, B, C, D, ¿no? Porque el enfoque por competencias es así se evalúa, luego se puntúa, pero ya en una escala vigesimal, de 0 a 20, como en mi caso yo sí utilicé, o utilizaron para evaluarme en el colegio. ¿Por qué? Porque lo que buscan ahora es preparar a estas personas, futuros trabajadores, futuros miembros de la sociedad, ¿no? Prepararlos de una manera integral, para que no solamente puedan tener mejores desempeños a nivel laboral, porque es una exigencia hoy en día, sino a nivel personal. Y así tener, obviamente, una sociedad con personas con comportamientos mejores, ¿no? Con buenos desempeños. En el Perú, el tema de competencias recién empieza a surgir más o menos en el año 2001, 2002, ¿no? Entonces, ahí es donde aquí en el Perú podemos hablar de competencias. Y recuerdo claramente cuando pasé por una entrevista, ¿no? De trabajo, recuerdo claramente cuando por primera vez me hablaron del tema de competencias. Eso fue en el año 2002, ¿no? Por eso les digo que en ese año, recién aproximadamente 2001, 2002, se empieza a hablar del tema de competencias aquí en el Perú. Ya estamos en 2019 y ya la mayoría de empresas a las que llaman modernas ya están enfocando sus procesos de recursos humanos en base a competencias, ¿no? Luego, a partir del 2008, ya no solamente se utiliza esta gestión enfocada en temas de reclutamiento, temas de selección, sino que ya ahondamos más aquí en esta etapa, ¿no? Ya, y seguramente va a continuar evolucionando, pero hoy en día ya tenemos nuevas técnicas para poder evaluar competencias, ¿no? Porque hasta cierta etapa, estamos hablando más o menos del año 2007, 2006, 2008, a nivel mundial, las competencias todavía no se evaluaban, ¿no? O sea, las tenías en cuenta, pero no tenías un cómo cuantificar los desempeños de los trabajadores, ¿no? Que es algo que siempre recursos humanos de alguna manera sufría, ¿no? Las empresas siempre tenían a recursos humanos como el área gastadora, el área que no producía, que más bien gastaba, ¿no? Y siempre el área de ventas, el área de producción, el área de operaciones eran las estrellas de las organizaciones. Y era porque todos sus procedimientos, sus procesos se podían medir. En cambio, ¿cómo medíamos el performance del personal? Eso es algo que recién, a partir del año 2009, ¿no? Empezó a surgir. Hoy en día, en el año 2019, ya existen técnicas avanzadas de cómo poder evaluar competencias, ¿no? Es más, no solamente para reclutamiento y selección, estamos hablando de evaluaciones de desempeño, estamos hablando de capacitaciones, en donde ya podemos desarrollar competencias, pero también evaluar en qué nivel se encuentra, después de una capacitación, después de un proceso de inducción,
después de 6 meses de haber ingresado a la organización. Entonces ya la línea de modelo por competencias ya es algo establecido en las organizaciones modernas, sobre todo, ¿no? Aquí en el Perú, a partir, pues, no del año 2008, pero sí hablemos del año 2014, 2013, ya estamos hablando de trabajar en base a competencias, inclusive midiéndolas, ¿no? Hace pocos años, por ejemplo, hemos conocido el término o la metodología del Assessment Center como técnica muy importante para medir competencias, cosa que ya a nivel mundial ya se conocía con bastante tiempo de anticipación, ¿no? Entonces, ahora sí ya tenemos un enfoque a estas alturas, 2020, ¿no? De un trabajo más completo por competencias, ¿no? Entonces, definitivamente, trabajarlo así nos ayuda a las organizaciones a tener una estructura más ordenada de nuestro recurso humano. Es tanto así, les digo que es tan organizada y ordenada, que el tener un perfil basado en competencias, solo ese perfil basado en competencias, a mí me va a servir de insumo para todos los demás procesos de recursos humanos. Y todos se van a basar en el mismo modelo. Y es tan interesante este modelo por competencias que yo puedo cuantificarlo. Imagínense, o sea, yo puedo cuantificar los rendimientos, las conductas de los trabajadores. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Muy bien, continuamos entonces. Cuando queremos hablar de lo que son las competencias, perdón, es muy interesante tener en cuenta 3 componentes claves de la competencia. En principio, al definirla, yo voy a entender que es un conjunto, ¿no?, de ciertos atributos que tiene una persona. ¿Cuáles son estos atributos? Estos atributos son los conocimientos que les decía, basados en el saber, qué es lo que yo he aprendido durante todo este tiempo, lo que he estudiado, mi experiencia, ¿verdad? Dentro, que no necesariamente, pues, tiene que hacer una experiencia laboral. En el caso de los practicantes, por ejemplo, que cuando recién van a tener su primera experiencia laboral, ellos no tienen un previo trabajo. Sin embargo, siendo estudiante, tú ya puedes desarrollar competencias, ¿correcto? Eso es uno, entonces. El primer elemento, el primer atributo como contenido de la competencia son los conocimientos. Segundo atributo, hablemos de las habilidades, o esas destrezas requeridas para poder yo hacer la tarea, ahí donde incluye el componente cognitivo, ¿no? La inteligencia, por ejemplo, ¿no?, que implica cómo yo resuelvo los problemas en general. Y eso va a implicar, pues, análisis de información, va a implicar creatividad, ¿no? Va a implicar proceso de retención de información a través de la memoria y otras aptitudes cognitivas que son necesarias también para que yo pueda utilizar adecuadamente el conocimiento. Otra habilidad que yo puedo incluir también aquí no solamente es la parte cognitiva, sino tus habilidades mentales, por ejemplo, ¿no? Tus habilidades de rapidez al contestar una pregunta, tu habilidad para poder desarrollar rápidamente una tarea, una habilidad motora fina o una habilidad motora gruesa, en el caso de las personas que tienen que utilizar la fuerza bruta, por ejemplo, para poder hacer un trabajo, en este caso operario, ¿no? Tipo operario. Ese es el segundo componente, las habilidades, tanto físicas como mentales. Y luego tenemos la actitud, que es el componente más importante y que se le ha agregado en realidad para poderle dar nombre a esto que se llama competencia, ¿no? Entonces, esas actitudes que van a estar orientadas a la realización de una tarea, o sea, de querer tener un resultado eficiente, porque esto se trata de un querer, ¿no? De querer hacerlo y querer hacerlo bien. Si tú, por ejemplo, tienes a una persona
¿no? Que le haces estudiar un curso X, ¿no? Tiene habilidades para poder utilizar adecuadamente esta información, pero realmente no quiere ser jefe de un área X, esa persona no va a tener un buen desempeño, porque no quiere, porque su actitud es negativa, ¿no? Es más, a regañadientes puede tener el trabajo y no solamente no va a tener un buen desempeño a nivel operativo, técnico, no porque no sepa, sino porque no quiere, sino que a la vez no se va a llevar bien con las personas, porque su propia actitud, o sea, va a generar conductas negativas en él, ¿no? Y eso pasa mucho hoy en día en las empresas. Cuando, por ejemplo, hasta ascienden personas, ¿no? Las promueven y no se hace una adecuada evaluación para esta promoción, y esa persona como que a regañadientes asume una nueva responsabilidad. Es muy probable que su desempeño no sea el esperado, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta estos tres elementos dentro del proceso de selección, dentro del proceso de inducción y dentro de los procesos de capacitación y de desarrollo, ¿no? Y de evaluación del propio desempeño. O sea, realmente tenemos que entender y tiene que estar muy claro esta definición de competencia. Ese es el primer contenido de esta definición, estos tres atributos, ¿no? Conocimientos, habilidades y actitudes. Ahora, estos tres atributos, cuando están muy bien mezclados, y sí, tienen que estar bien mezclados, va a manifestarse en un comportamiento. Este comportamiento que va a ser observable. Todos los comportamientos yo los puedo mirar, yo los puedo observar. Entonces, internamente, esta persona con estos conocimientos, con estas habilidades y con estas actitudes, en el trabajo se va a poder observar. Ejemplo, ¿cómo yo puedo detectar a una persona que tiene la competencia de liderazgo desarrollado? A ver, si me por el chat, por favor. ¿Cómo ustedes pueden identificar a una persona con la competencia liderazgo? A ver, coméntenme rápidamente, por favor. ¿Alguno que me pueda responder a la pregunta? ¿Cómo identifican a una persona con la competencia de liderazgo, que es un líder? ¿Cómo lo identifican? Con el ejemplo. Educa con el ejemplo. A ver, Renato nos dice, educa con el ejemplo. Huarmaca, el líder comanda con el ejemplo. Luis Sixia, bienvenido Luis. Para identificarlo en una persona tienes que observar su comportamiento, ¿ok? ¿Y cuál es ese comportamiento, Luis? María Sosa, por su comportamiento guía de ejemplo. Katia Flores, la forma como dirige a su equipo de trabajo y camina con ellos. Ingrid nos dice que sabe llegar a los demás. Muy bien. Y estas características que ustedes me están mencionando, ¿se ven? Porque desde la manera que se expresa, ajá, su conducta, su habilidad para llegar a las demás personas, muy bien, Janet, ok. Muy bien, exactamente, ¿no? Estas son conductas, exactamente, Huarmaca, son observables. Yo me doy cuenta cuando una persona es líder, por cómo guía a sus personas, con qué tipo de comunicación, el volumen de su voz, ¿no? La mirada cuando está guiando a las personas, se levanta para responder una pregunta, busca a la persona para darle una instrucción, se preocupa, y todo eso se puede observar, se observa, ves a una persona dinámica que se para, que se sienta, que camina, que habla, que escucha, ¿no? Cuando inspira confianza a través de un lenguaje motivador, ¿no? A través de su propia energía al momento de hablar con las personas. Cuando ocurre un problema, ¿no? El rostro no de temor, de inseguridad, sino de seguridad,
tienen empatía, como dice Katia, ¿no? Cintia menciona que inspira confianza y no miedo, exactamente, ¿no? Entonces, Lourdes nos dice que conoce sus fortalezas y debilidades y conoce las de su equipo. Lourdes también nos menciona que brinda una comunicación efectiva. Eso yo lo puedo ver, ¿no? Frank nos dice que el líder es seguido por el grupo por convicción, no porque tenga un cargo, y es la diferencia entre un líder y un jefe, correcto. ¿Y cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a que el líder sea una guía? A que voluntariamente lo sigamos, ¿no? Luis Sixen nos dice que un líder es democrático, correcto, ¿no? Ingrid nos menciona que resuelve problemas de manera asertiva, correcto. Esta asertividad que implica el hecho de dirigirme a las personas de una manera correcta. Si tienes que pedirle algo que es un poco complicado, yo me voy a acercar a esa persona y se la voy a pedir de manera adecuada, ¿correcto? Sin lastimarlo, sin denigrarlo, sin hacerlo sentir mal. Esa es una comunicación asertiva, ¿no? Y Frank nos menciona, el liderazgo muchas veces es una cualidad innata. Muchas veces, porque ahí hay una discusión, ¿no? Algunos dicen que el líder nace y otros que se hace. En realidad, si analizamos bien a fondo, se pueden hacer y también se puede hacer, ¿no? Se puede hacer, así es, se combina. Porque de hecho que vemos a un niño pequeño que ya de por sí ya es un líder, desde chiquitito. Lo vemos en el nido, en el primer grado, segundo grado. Pero también si le vamos dando a esa persona, ¿no? Le vamos dando a ciertas personas más adultas responsabilidades, ¿no? Y tiene ganas, el deseo de ser líder, le enseñamos a ser líder, le pone actitud y puede lograr ser un buen líder, ¿no? O sea, se puede aprender a ser líder, porque las competencias se pueden aprender, se pueden desarrollar, eso es lo bonito, justamente por ese componente que es la actitud, ¿no? Muy bien, entonces, todos estamos de acuerdo y que hemos entendido que las competencias se pueden observar. Yo no puedo identificar a una persona que soluciona conflictos cuando me voy a la playa y lo veo, o la veo echada o echado en la playa tomando sol. Es imposible, ahí yo no voy a ver nada. Yo lo tengo que ver en acción. Entonces, es ahí donde las competencias se tienen que observar. ¿Por qué? Porque se basan en conductas. Se basan en conductas. Aquí está la segunda parte, ¿no? Las competencias se manifiestan en base a conductas. Estas conductas son observables, son definibles, porque yo las puedo escribir, defino, le doy una definición a los comportamientos contenidos de un líder, ¿no? Le doy una definición a los comportamientos de una persona que maneja conflictos, de una persona que se comunica asertivamente, de una persona empática. O sea, yo le doy una definición. ¿Qué es la empatía y cuáles son sus conductas? Para yo poder decir que esa persona es empática. Y acá viene lo más bonito, que se puede medir. Y esto es lo que ha traído tanta aceptación y como que tanta utilización de la gestión por competencias, porque por fin podemos medir de manera más adecuada el comportamiento de la gente en una organización, cosa que antes no se podía, ¿no? Muy bien. Ahora, para cerrar con broche de oro, la definición de competencias es que son atributos de la persona que están contenidos por habilidades, por conocimientos, por actitudes, que se manifiestan en conductas, las cuales son observables, definibles y medibles, y que causalmente van a estar vinculados a un desempeño superior en un puesto determinado. O sea, siempre cuando hablemos de competencias vamos a buscar esos desempeños adecuados y que se ajustan a situaciones específicas, ¿no? Por ejemplo, solucionar conflictos como competencia va a salir a relucir en las personas cuando existe un conflicto, pues, ¿no? La comunicación yo la voy a poder observar, la voy a poder medir cuando se requiera que la persona se comunique, ¿correcto? El liderazgo o el trabajo en equipo, que es otra competencia bastante común. Yo voy a medir, voy a darme cuenta si esa persona tiene la competencia de trabajo en equipo cuando se requiera justamente que trabaje en equipo. No sé si se pueden dar cuenta de esto, ¿no? O sea, siempre va a estar enfocada la competencia
en una situación específica relacionada a la misma competencia y de las cuales yo voy a solicitar y voy a exigir el mejor desempeño. De eso se trata, las competencias. ¿Se dan cuenta? Entonces, imagínense el cambio que hemos visto durante todos estos años con respecto al manejo de las competencias hoy en día. Y qué importante es conocerlas para saberlas utilizar, porque realmente impactan de manera muy favorable, de manera muy positiva a nivel laboral. ¿Ya? Muy bien. Otra definición que nosotros podemos ver de competencias es la que viene a continuación. Una competencia también se le puede denominar un conjunto de conocimientos, de actitudes, de habilidades, y que están contenidas en una persona para poder hacer un trabajo específico. Pero a la vez, estos tres componentes implican un conjunto de procesos psicológicos. ¿Ya? Veamos. Por eso es que aquí el trabajo de la psicología realmente ha sido muy importante. Los tres componentes de las competencias se basan netamente en componentes psicológicos. Los conocimientos, desde el punto de vista psicológico, hablamos del aspecto cognitivo, el saber, los aprendizajes, etc. Las actitudes, desde el punto de vista afectivo, ¿no? La parte emocional, la parte emotiva que de todas maneras tiene que estar presente. Y las habilidades, ¿no? El aspecto psicológico connativo. ¿Qué destrezas tengo yo? ¿Qué habilidades tengo? Que ahí sí tiene mucho que ver un aspecto genético, ¿no? Con lo que yo nací y lo que yo puedo perfeccionar también. Porque si yo tengo a un niño muy pequeñito y lo veo con habilidades de futbolista, por ejemplo, pero que si yo no lo apoyo dándole clases de fútbol, llevándolo a entrenamientos continuos, esa habilidad se va a perder. ¿Me entienden? Se va a perder. Entonces, es muy importante que aprendamos desde pequeños a reconocer cuáles son nuestras habilidades para poder saber hacia dónde dirigir todo nuestro contenido como persona y, por ejemplo, poder tener una buena decisión sobre la carrera profesional. O sea, imagínense todo lo que incluye el tema de competencias, porque sí, ¿no? Hoy en día, el hecho de poder saber entender nuestro yo interno, nuestras habilidades, el hecho de saber cómo utilizar la información, cómo yo me preocupo por saber utilizar la información y qué tipo de actitud tengo yo hacia la vida, realmente nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, incluyendo el de la carrera profesional. Imagínense, ¿no? Entonces, si tenemos a personas que han hecho una buena decisión, han tomado una buena decisión sobre su carrera profesional, realmente van a tener mejores actitudes hacia el trabajo, porque el trabajo no tiene que ser algo obligatorio, sino algo que de verdad puedan ellos o estas personas puedan sentir como algo divertido, como algo que les causa algún tipo de placer, que los hace sentir bien, ¿no? Que de alguna manera se entretienen con el trabajo, porque es la actitud que va a llevarlos a estas personas a poder a tener mejores desempeños. Imagínense ustedes a una persona, a un trabajador con una actitud negativa. Definitivamente no van a tener buenos desempeños. Y si van a tener al principio, va a ir bajando. La curva va a ir bajando, ¿no? Entonces, por eso siempre hablan de la actitud positiva. Algunos dicen que es hasta un cliché. No es que sea un cliché, es verdad. Es verdad. Es necesario tener la parte afectiva adecuada, el equilibrio emocional, por ejemplo, el tipo de personalidad, las características que las personas tengan. Es recontra importante. Y creo que los mencioné, no sé, en la clase anterior, pero fíjense que hoy en día la mayoría de problemas que ocurren en las organizaciones se basan en temas personales, ¿no? En personas adultas que parece que no han podido solucionar sus problemas personales a nivel psicológico, ¿no? Por eso es que las empresas modernas, dentro de sus equipos, tienen a psicólogos, no para que se transforme en una clínica psicológica, ¿no? Sino para darle soporte a las personas, para que estos psicólogos estén siempre investigando, ¿no? Estén detectando ciertas conductas de las personas.
que probablemente, claro, dentro de un proceso de selección, que supuestamente a través de las evaluaciones psicológicas, yo voy a poder identificar ciertas patologías, pero hablo de patologías, ¿sabes? O sea, estamos hablando de trastornos psicológicos. Sin embargo, cuando hablamos de este tipo de situaciones, de problemas entre los adultos en una organización, no estoy hablando de patologías, o sea, estoy hablando de esas características que a veces nosotros no hemos podido guiar adecuadamente y que salen en ciertos momentos de la vida, siendo adultos, ¿ah? Por ejemplo, el tema de los celos, el miedo, ¿no? El miedo de que me quiten el trabajo, la inseguridad que yo puedo tener. O sea, en unas evaluaciones psicológicas, sí, efectivamente, vamos a poder determinar ciertas características propias de las personas, porque nadie es perfecto. Algunas personas las encontraremos un poco inseguras, ¿no? Otras personas un poco temerosas, pero eso no me va a venir como que a llevar a tomar una decisión de decirle a esta persona no entra a trabajar, porque les cuento que si no, no tendremos a nadie en las empresas, a nadie. El punto es el soporte que el profesional en psicología les puede dar al personal que tienen ustedes en sus filas, ¿no? Incluyendo en el área educativa, en las instituciones educativas como institutos, universidades, en ciertos centros, estos chicos pasan evaluación psicológica, ¿no? Y a pesar de que pasan evaluación psicológica, no es que los van a considerar no aptos para estudiar, porque finalmente ingresan a través de un examen, pagan sus mensualidades y no les puedes decir, oye, tú no vas a estudiar en mi universidad porque, ¿sabes qué? Tu evaluación no salió mal. No, lo que sucede es que es una forma de poder monitorear los comportamientos. Hoy en día los jóvenes, en realidad, por eso le digo que los adultos también, porque estos jóvenes se convierten en adultos, vienen con una especie de cadena que jalan, llena de situaciones emocionales no muy bien solucionadas, ¿no? Entonces, muchos de los jóvenes hoy en día están pasando por problemas emocionales de diversas índoles, diferentes. Y de 100 personas, yo les puedo decir que fácil unas 10, y eso, buscan ayuda psicológica. Entonces, el resto entra a trabajar con esas situaciones que empiezan a salir, como por ejemplo, pues lo que les digo, los celos, las envidias, las inseguridades, los maltratos, la impulsividad, falta de control emocional, y es ahí donde vienen los problemas, ¿no? Artículos como, ¿por qué tenemos un jefe tóxico, no? Mal clima laboral, o sea, ¿por qué hay un mal clima laboral? O sea, ¿quién hace el mal clima laboral? Las personas, pues, el propio jefe, y los que están ahí, los compañeros de trabajo. ¿Cuántas veces seguramente ustedes habrán escuchado, y eso lo vamos a ver en inducción, de personas nuevas que ingresan a un trabajo y cuando llegan al área nueva, se encuentran con nuevos compañeros de trabajo que los empiezan a maltratar? Deben haber ustedes conocido más de una historia de esas, ¿no? Entonces, llega la persona nueva y se encuentra, ha pasado por un proceso de inducción maravilloso y cuando llega al área todo el mundo le da la vuelta, nadie lo quiere ayudar, nadie quiere asesorarlo, quién es esta persona, quién ha venido, quién es, por qué ha venido, prefiero a mi anterior compañero. Es verdad, ¿no? Como dice Janet Fernández, siempre existen personas negativas, sí, y que muchas veces no son detectadas en los procesos de selección de personal, ¿no? ¿Por qué? Porque son características propias de la gente, de las personas, ¿no? Y que no tienen por qué ser tan evidentes, salvo ocurran ciertas situaciones, pueden pasar hasta 1 año, 2 años, ¿ah? Sí es evidente cuando ya a veces los procesos de selección no incluyen procesos de test psicológicos, por ejemplo, o buenas entrevistas, y no se detectan adecuadamente, y sí ingresan a trabajar personas conflictivas, personas con problemas, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, creo que ha quedado claro, y me gustaría que ustedes lo confirmen, por favor, la definición de competencias. Ay, perdón. ¿Les ha quedado claro la definición de competencias, por favor? Ya, muy bien. Janet dice sí, Luis también. Milagros también, sí.
Muy bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Voy a cerrar el chat. Lo que les voy a presentar a continuación es un gráfico sobre el iceberg, ¿no? de las competencias. El iceberg de las competencias, ¿no? Y aquí quiero que ustedes se den cuenta en este gráfico de dónde proviene esa conducta, ese comportamiento que yo puedo observar. Fíjense la punta del iceberg. La punta del iceberg es el comportamiento, que generalmente buscamos que sea exitoso, que sea el mejor, ¿no? Y fíjense todo lo que hay abajo, que no se ve, ¿no? Y que ahí es donde el trabajo de recursos humanos tiene que darse, ¿no? Fíjense, para que haya un desempeño elevado, un desempeño, un comportamiento esperado y que me traiga buenos resultados, tiene que haber un adecuado conjunto, ¿no? De habilidades, de conocimientos y de los temas importantes de la parte actitudinal, ¿no? Las motivaciones, los rasgos de personalidad, el tema de valores también, re importante, ¿no? Que hoy en día pues está venida menos el tema de los valores, lamentablemente, pero que es necesario, porque el ser, ¿no? Tiene mucho que ver con una parte ética de la persona. Siempre hemos estado hablando, lo que les decía, ¿no? Tradicionalmente, de cómo buscar personas que sepan hacer. Y hasta hace pocos años aquí en el Perú, era lo que más se buscaba. Es más, hasta el día de hoy, todavía siguen buscando personas que sepan hacer. Y les importa mucho el hacer, pero se están olvidando del ser. Y para poder ser una persona adecuada en la parte de comportamiento, obviamente, pues, el tema de valores es fundamental, totalmente fundamental, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo tener un comportamiento exitoso? Diciendo, pues, yo puedo, ¿no? Porque yo sé, yo aprendí, sé cómo hacerlo, tengo las habilidades, los conocimientos para poder hacerlo, es lo correcto, el tema de los valores, la parte social, lo hago natural o habitualmente porque mi personalidad sí me lo permite, ¿no? Y la parte motivacional porque me gusta, por eso les decía. A ver, tenemos una pregunta. ¿Se fue el audio? ¿Se fue el audio? ¿Cómo? Ah, ya volvió. Sí, lo que pasa es que me entró una llamada por el teléfono, creo que por eso se fue el audio. Bueno, repito la última parte, ¿no? Lo importante de conocer este gráfico, por ejemplo, o la información sobre competencias, es no solamente que me puede dar resultados favorables, ¿no? Porque de hecho que a cualquier empresario, o cualquier área de recursos humanos, o cualquier área en general, le va a interesar, obviamente, pues, ese desempeño exitoso. Hay que tener en cuenta lo que está dentro de eso, qué genera. ¿No se escucha? Hola. Cintia me dice que no se escucha. Sí se escucha, todo está correcto, no te preocupes, sí se escucha. Ah, sí se escucha, ya, ok. Bueno, como les decía, no solamente para poder conocer el tema de los desempeños. Oye, hay que trabajar competencias porque definitivamente el tema de los desempeños es wow, ¿no? No, sino qué es lo que hay dentro de eso, qué es lo que hay dentro, ¿no? Y es justamente las habilidades, los conocimientos, los valores, el tema de personalidad, las motivaciones, ¿no? Eso es súper importante, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
preguntas? Ya, seguimos. ¿Cómo se aplican las competencias en la organización? A ver, lo primero que hay que tener en cuenta son los objetivos del negocio, ¿no? Dentro de lo que es planificación estratégica en las organizaciones, que ya ustedes saben que esto se hace todos los años y que plantea pues los objetivos anuales, inclusive de cada 5 años, 10 años, dependiendo, cómo es que la empresa planifica su vida como organización a través de objetivos. Entonces, yo tengo, no sé, pues 8 objetivos como empresa, 10 objetivos, 5 objetivos, no sé. Para lograr esos objetivos, yo tengo que identificar cuáles van a ser mis estrategias para lograr esos objetivos, ¿correcto? Esas estrategias se van a basar en actividades, se van a basar en acciones. ¿Qué es lo que yo voy a hacer para lograr esos objetivos? Y el análisis de esas actividades me van a llevar a mí a identificar a su vez qué requisitos necesitan tener mis trabajadores, mi personal, para lograr esto. Vayamos a un ejemplo. ¿No? Aquí debajo este modelo tengo ejemplos. Objetivo del negocio. Uno de los objetivos, colocación de paquetes de seguro de vida en el mercado. Ya, ahí tenemos un objetivo. Generalmente las empresas no tienen un solo objetivo, ¿verdad? Tienen más de 10. ¿Qué actividades clave, en este caso, tengo que hacer para lograr ese objetivo? Visitar a clientes, persuadir a los clientes para la compra. Esas son las actividades. Vender, en otras palabras. Pero estamos hablando de actividades puntuales, específicas, desgregadas, ¿no? No solamente vender es muy ambiguo, muy general. Ahora, ¿qué necesito yo en tema de competencias para lograr tener esta actividad, lograr hacer esta actividad? Ahorita respondo. Comunicación, persuasión, necesito una persona que se comunique adecuadamente, necesito una persona que sepa persuadir, que conozca, que aprenda rápidamente el producto, ¿correcto? Que tenga tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque visitar a un cliente, o sea, no necesariamente te va a comprar. Y hay gente que reacciona un poco mal ante una venta, ¿correcto? A ver, veamos. Tenemos una pregunta. Renato nos dice segmentar el mercado. Ah, ya, está hablando, por ejemplo, de una actividad para poder colocar paquetes, ¿no?, de seguros de vida en el mercado. Muy bien, ¿no? Eso es una actividad. Tienen que saber segmentar el mercado. Perfecto. Entonces, para eso necesito a una persona que pueda hacerlo. Y ahí es donde vienen los requisitos. Yo no solamente estoy pidiendo que esta persona haya estudiado ventas, si se han dado cuenta. No solamente estoy pidiendo que haya tenido 3 años de experiencia haciendo ventas de seguros de vida, no. Yo estoy hablando de competencias. De hecho, que tiene que tener algún tipo de experiencia, ¿no? Conocimientos en ventas, porque son estrategias para poder vender. Pero yo estoy hablando de ciertos requisitos adicionales a eso, que me van a llevar a poder cumplir estos objetivos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué se necesita para poder visitar clientes y persuadirlos para que compren? ¿Solamente saber vender? ¿Solo conocer el producto? ¿Solo tener experiencia? No, ¿verdad? Definitivamente necesitamos más. Para yo poderme comunicar adecuadamente, sí, de repente ahí he llevado un curso de técnicas de comunicación en ventas, todo. Pero se dan cuenta que cada una de estas características, como saber comunicarse, persuadir, conocer el producto, tener tolerancia a la frustración, ¿no implican un tema de actitud? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Aplica un tema de actitud o no? Particularmente yo pienso que sí. Es necesaria. Sí, definitivamente. Es necesario un tema de actitud.
¿no? Porque para comunicarme adecuadamente yo tengo que sonreír, tengo que tener ganas. O imaginan una persona que no tiene ganas, es como que, señor, ¿cómo está? Buenas tardes, vengo a venderle. Es como la escena, no sé si ustedes vieron una película de Machín, ¿no? Donde sale a vender y estaba harto de vender, ¿no? Y sale todo aburrido vendiendo. ¿Quién le va a comprar así? Nadie, ¿no? Persuadir, ¿cómo vas a persuadir tú a una persona? Correcto, hay que tener cierto carisma. Una persona con carisma tiene actitud positiva, pues. Por último, tiene que saber hasta actuar en ventas. Porque si esa persona, ya de ahí viene el control emocional y vienen más competencias, ¿ah? Porque si yo estoy triste porque he tenido un problema, preocupado porque tengo un problema, o sea, y tengo que salir a vender, yo tengo que controlar mi tristeza, controlar mi preocupación y salir con una cara de alegría, una cara de ganas de querer vender. ¿Se dan cuenta? Por eso el ser es tan importante y por eso es que les decía, de nada sirve tener un super vendedor, así, vendedor estrella, ¿por qué? Porque tiene 50 años de experiencia vendiendo, conoce, o sea, ha estudiado todas las maestrías, diplomados, cursos, sabidos y por haber de ventas. Pero se le aparece un problema en la vida y se va para abajo. Esa persona no va a poder vender. Y todos sus títulos, años de experiencia, se pierden, ¿no? Se pierden. Entonces tiene que haber un equilibrio, definitivamente, entre lo que tú sabes, lo que puedes hacer y quién eres, o sea, el ser, ¿ya? Ok, continuamos entonces. Cuando hablamos de competencias, yo tengo que hablar de comportamientos. Y algo que tenemos que aprender definitivamente es a describir comportamientos. De todas maneras, tengo que aprender a describir comportamientos, ¿ya? Y eso es algo un poco difícil de hacer, un poco difícil, y sí me gustaría, ya ahora les digo, para que puedan ustedes hacerlo, se los voy a dejar como tarea, ¿no? Para la próxima semana, o perdón, la próxima clase, para que ustedes aprendan a describir comportamientos. Eso es algo un poco difícil para varias personas, pero que es básico, porque con esto ya ustedes pueden entrevistar a personas bajo un esquema por competencias, van a aprender a observar competencias y poder evaluar a candidatos, evaluar a sus propios trabajadores, ¿no? Después de una capacitación, por ejemplo, o en desempeños también. Por ejemplo, tenemos la competencia desarrollo de relaciones interpersonales, ¿correcto? Que es algo importante, por ejemplo, para el área de ventas, ¿no? Para el área de atención a quejas, para el área de marketing, desarrollo de productos, ¿no? Necesitamos personas que sepan establecer y mantener adecuadas relaciones cordiales. Esa es la definición. Que sean recíprocas, que sean cálidas, que puedan tener red de contactos con distintas personas de diferentes niveles, de diferentes estratos en general, ¿no? Y que todavía pueda acudir para mantenerse informado, identificar oportunidades de negocio y hasta solucionar problemas. Cada empresa, y eso es algo importante que también se los tengo que decir, cada empresa define las competencias, ¿no? Cada empresa, de acuerdo a su filosofía, de acuerdo a su perfil, de acuerdo a su cultura, va a definir primero cuáles son las competencias que se requieren en la organización, ¿no? Y va a definir a su vez los comportamientos que yo quiero ver en esa competencia, en la gente que va a poblar mi organización. Por eso es que nunca van a encontrar competencias que tengan definiciones idénticas en las empresas. Eso sería una copia, un copy-paste, definitivamente. Cada organización va a definir sus competencias. Cada organización va a definir sus comportamientos para cada competencia. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Entonces, ya tenemos la definición de lo que es en la competencia, en este caso, desarrollo de relaciones. En este caso, relaciones interpersonales. Ahora, ¿qué comportamientos observables
yo voy a ver para esta competencia en un puesto determinado, para el puesto que yo quiero, en este caso ventas, ¿no? Por ejemplo, establece amistad con vendedores de otras distribuidoras para obtener información de la competencia, ¿no? Entonces, esto implica, pues, desarrollo adecuado de relaciones. Otro comportamiento que yo voy a observar y que está dentro de mi competencia de desarrollo de relaciones, desarrolla relaciones de mutua colaboración con los responsables de otras áreas para conseguir resultados óptimos y rápidos en la gestión de ventas, ¿no? Eso yo lo puedo observar. Otra conducta o comportamiento observable. Se relaciona informalmente con sus compañeros de trabajo y clientes, lo cual incluye tener conversaciones generales sobre trabajo, familia, deportes y actualidad. Clásico, por ejemplo, en los visitadores médicos. O sea, los visitadores médicos lo que buscan es ganarse primero a su asistente o secretaria del médico. Investigan, se hacen amigos, y eso toma un tiempo, ¿ah? Y luego llegan recién al médico, porque para esto los médicos tienden a ser un poco complicados para poder llegar a ellos, ¿ah? De verdad, por los tiempos, porque obviamente tienen pacientes a cada rato, y cada paciente tiene un tiempo de espera, entonces, y en los momentos en que pueden atender a los vendedores médicos, o los visitadores médicos que le llaman, es en horario de trabajo. Ustedes saben que los médicos entran y salen de diferentes consultorios, ¿no? Pero para eso, pues, esta persona tiene una manera natural de relacionarse hasta con los pacientes, ¿no? Se sienta al costado y empieza a conversar, ¿no? Ay, ¿cómo está, señor, señora? ¿Qué tal? ¿Qué tal el médico? Ay, sí, y saca información, así como que no quiere la cosa, ¿no? Y se hace, pues, una persona súper cortés, súper amigable, ¿no? Que sabe cómo tener, mantener, iniciar, inclusive, relaciones con personas que ni conocen, ¿no? Pero todo con el fin de poder lograr el objetivo, la venta, ¿no? Entonces, este tipo de conductas las va a elaborar cada empresa a través de su área de recursos humanos. Inclusive hay empresas que contratan consultoras que lo hacen, ¿no? Porque si se dan cuenta, o sea, en una empresa estamos hablando de que mínimo hay, pues, unas 15 competencias, por lo menos, ¿no? Entre 10 y 15 competencias. Imagínense ustedes definir cada una, establecer comportamientos, y luego la otra parte que es más difícil, que es establecer estos comportamientos que están aquí, ¿no? En base a niveles, ¿no? Niveles, que son 5 en realidad, con los que yo generalmente trabajo, a pesar de que Marta Ales es una autora especialista en competencias, que es argentina, tiene un libro, ella menciona 4 niveles. Pero yo no estoy de acuerdo, porque los niveles que ella maneja, o sea, son muy distantes de no tener la competencia a pasar a tener competencia nivel 1, ¿no? O sea, eso lo vamos a ver también más adelante, cómo podemos nosotros tener una medición de las competencias. Eso vamos a ver en la siguiente clase. Por ahora, recién vamos a aprender a cómo definir una competencia y cómo identificar y redactar, ¿no? Cuáles son esos comportamientos que yo quiero observar para esa competencia. ¿Correcto? ¿Se entendió esto? Porque aquí es donde empieza un poco el tema de, ya primero entendí que la competencia es, pero ahora el tema de la descripción de comportamientos. Quiero que me digan, por favor, por el chat, si es que han entendido cómo describir los comportamientos de las competencias. Ay, competencia. Poder elaborar los comportamientos observables para las competencias. En este caso, el ejemplo que les di fue el de desarrollo de relaciones. ¿Se entendió esta parte? ¿Sí? Sí, Ingrid menciona que sí, Lourdes también, Luis Sixia también. Renato pregunta, ¿las competencias son observaciones subjetivas del evaluador? No. Justamente por eso
Renato, es que es importante elaborar en un documento estos comportamientos observables. En la lámina anterior les mencionaba, ¿no? Yo tengo que tener el objetivo, tengo que tener la actividad o estrategia para lograr ese objetivo, y en base a esa actividad yo tengo que identificar cuáles van a ser las competencias que yo voy a requerir para lograr esa estrategia y que pueda lograr el objetivo. Entonces, de ahí me voy a basar para poder elaborar mi lista de competencias que voy a necesitar en mi empresa, ¿no? Y luego, los comportamientos que yo voy a elaborar a su vez, tienen que estar acorde con la actividad del puesto que yo estoy trabajando. ¿Me dejo entender? Eso lo vamos a ver también cuando veamos descripción de puestos, ¿no? O sea, no es algo subjetivo, más bien es algo objetivo porque se va a basar en conductas establecidas previamente, porque esto tiene que ser aprobado, porque es un documento formal, ¿no? Va a estar aprobado y no me voy a basar en subjetividades, porque si me baso en subjetividades es como que, a ver, voy a calificar a estos 3 candidatos, ¿no? A ver, no tengo ningún documento en qué basarme, ¿ah? Entonces, ya, a ver, tú, ay, a mí me parece bien, a mí me parece mal. Es que me parece bien porque tiene cara de que sabe hacer las cosas. El segundo, más o menos, ¿no? Pero a ver su currículum, no me parece. A ver el tercero, no, ese no me gusta. No me gusta porque, no sé, no me gusta cómo respondió a la pregunta. Entonces, ahí sí hablamos de algo más subjetivo, ¿no? Entonces, por eso es importante establecer estos comportamientos porque más bien se va a transformar en algo súper objetivo, ¿no? Muy bien, gracias, Renato. Continuamos entonces. Ahora, algo importante que también hay que tener en cuenta son los tipos de competencias, ¿no? Una vez que yo ya establezco y me doy cuenta y aprendo de que las competencias las tengo que definir, tengo que darle una definición y tengo que identificar los comportamientos observables para esa competencia, es que ahora voy a definir de esas competencias cuáles van a ser mis específicas y cuáles van a ser mis específicas, ¿no? Y en qué se diferencian las competencias personales y las competencias técnicas. Ahorita vamos a ver. Veamos. Marta Ales, que de alguna manera me gusta la parte de cómo ella se ha, como que le ha importado mucho trabajar el tema de competencias, y es una argentina. Me ha gustado mucho su libro, el tema de competencias, pero discrepo netamente en el tema de los niveles. Pero sí estoy de acuerdo con cómo ella clasifica las competencias. Primero, de acuerdo a su aplicación, ella las clasifica en personales y las competencias técnicas o de conocimiento. Las más fáciles de entender son las técnicas o de conocimiento, porque son aquellas competencias, ¿no? Como su nombre lo indica, son competencias basadas en conocimiento neto, la parte técnica, el saber. Por ejemplo, inglés, por ejemplo, recursos humanos, matemática, finanzas, ventas, biología, no sé, pues, ¿qué otro? Costos, Excel, etcétera. Todos aquellos cursos, todos aquellos conocimientos, claro, que ahora se agrupan en cursos, ¿no es cierto?, que vamos a necesitar para poder ejecutar una tarea, ¿ya? Y estas competencias técnicas tienen que complementarse con las competencias personales, que son esas competencias que ya se derivan mucho más al ser. Acá tenemos que combinar, eso es lo que ella menciona, ¿no? Y sí estoy de acuerdo porque en el ámbito laboral, para evaluar mis competencias técnicas, yo voy a utilizar una técnica. Para evaluar mis competencias personales, voy a utilizar otra técnica. Pero a la vez puedo utilizar una técnica también para mixtear esto y poder determinar si esa persona sabe utilizar sus competencias personales, ¿no? Conjuntamente con las competencias técnicas. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos Assessment Center. Entonces, ¿cuáles son esas competencias personales? ¿A qué se refieren?
a todas aquellas competencias relacionadas a la relación que voy a tener como persona y con mi contexto. Mi contexto que van a ser personas, gente como yo, y lo que me rodea, ¿no? No sé, pues mi ambiente laboral, el ambiente de mi casa, los problemas, el proceso de trabajo, todo lo que está a mi alrededor, que no necesariamente tienen que ser únicamente personas, ¿ya? Entonces, estas competencias personales a su vez se dividen y generalmente pues las divido en 3 clasificaciones: cognitivas, intrapersonales, interpersonales. ¿Cuáles son las competencias cognitivas? Todas las relacionadas al tema cerebral. Por ejemplo, análisis de información, solución de problemas, creatividad, ¿no? Son 3 competencias básicas. Memoria, utilización adecuada de la memoria, ¿no? Que son, de alguna manera, algunas de las competencias cognitivas por excelencia y que se necesitan, que se requieren para poder ejecutar adecuadamente una tarea, ¿no? Y que son de alguna manera intangibles, pero sí las puedes observar. Una persona que razona, tú puedes saber si esa persona sabe razonar, si esa persona sabe deducir, si esa persona sabe analizar información, si esa persona es creativa. Sí, yo lo voy a poder evidenciar a través de conductas, a través de resultados. Esas son las competencias cognitivas dentro de las competencias personales. Luego tenemos las competencias intrapersonales, relacionadas, como dice su palabra, intra, a mí mismo. Aquí tenemos las competencias como autoestima, autoconocimiento, tolerancia a la frustración, manejo del estrés, inteligencia emocional, ¿no? No sé si ya mencioné autoestima y autoconocimiento. Entonces, son competencias relacionadas a mi yo, ¿no? Y que tengo que saber cómo manejarlas y desarrollarlas, porque me van a traer mejores resultados. Una persona que se conoce, y por ahí decían el tema del liderazgo, ¿no? Qué importante es que la persona se conozca, ¿no? Para que tenga un liderazgo personal antes de ser un líder de un grupo de personas, ¿no? El tema de la tolerancia a la frustración hoy en día es básica. Si no tienes tolerancia a la frustración, en realidad vas a tener una vida bastante complicada, ¿no? Eso es en cuanto a las competencias intrapersonales. Pero ahora tenemos las competencias interpersonales, que son aquellas competencias en las que yo me relaciono con todo lo demás, ¿no? Con las personas. Tenemos la empatía, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación asertiva, relaciones interpersonales adecuadas, por ejemplo, ¿no? Que son competencias que hoy en día, con la interacción tan potente que tenemos con la gente, tenemos que aprender a manejar, ¿no? Manejo de conflictos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en realidad, si se dan cuenta, son muchas competencias que hoy en día tenemos que aprender a desarrollar, ¿no? Y los 3 tipos, ¿ah? Las cognitivas, las, perdón, intrapersonales y las interpersonales, ¿no? Y esto va a estar complementado con las competencias técnicas, necesarias, obviamente, para la realización de la tarea. Ahora, tenemos una segunda clasificación de competencias, ¿no? Que son las siguientes. Tenemos las competencias genéricas y tenemos las competencias específicas. Por ejemplo, cuando hablamos de competencias genéricas, que están relacionadas netamente, como su nombre lo dice, a las competencias generales, que van a caracterizar a todos los integrantes de la organización, como está ahí en el cuadro, ¿no? La organización. Aquí podemos ver, ¿no? Todo lo que es organización. Se puede ver el puntero, ¿no? Entonces, todas las empresas, así como existen una relación o lista de valores que buscamos que todas las personas los tengan y que los apliquen, lo mismo pasa con las competencias genéricas. Dentro de toda esta identificación de competencias que yo voy a identificar como empresario, ¿no? Como área de recursos humanos, como gerente, yo tengo que identificar de todas estas competencias cuáles son aquellas, que son pocas, que todos los integrantes tienen que tener, en diferentes niveles, no importa, pero todos lo tienen que tener, ¿no? Y generalmente las típicas competencias genéricas son pues trabajo en equipo, por ejemplo, porque todos tienen que trabajar en equipo, todos tienen que tener esa competencia desarrollada de trabajo en equipo, porque
Hoy en día, ¿quién no trabaja en equipo? Tenemos otra competencia genérica, como por ejemplo la empatía. Buscamos que todas las personas sean empáticas. Yo quiero que todos los miembros de mi organización sean empáticos. Todos. Yo quiero que todos los miembros de mi organización sean serviciales, ¿no? Que el servicio al cliente, todos. Porque no solamente hablamos de un servicio al cliente interno, sino también externo, ¿no? Importante eso, ¿no? Entonces, competencias como esa, o inclusive hasta una técnica puedo agregar acá, el inglés, o un idioma, ¿no? Con eso no quiere decir que todos los integrantes de la organización deban de tener un inglés a nivel avanzado. Estamos hablando de que yo quiero que todos manejen un inglés. Quizás algunas personas van a manejar un inglés más básico, ¿no? En el caso de un restaurante, yo quiero que la persona de limpieza, aunque sea, sepa decir hello, ¿no? O good morning, o simplemente pues entender una palabra mínima, ¿no? Para que esta persona luego pueda derivarlo a otra, pero al menos. Entonces, sobre todo cuando hablamos de empresas tipo restaurantes, ¿no? Donde hoy en día el tema turístico es importante, o las personas que trabajan en el servicio de limpieza, los housekeeping, qué sé yo. Entonces, esas son las competencias genéricas, las que yo como empresa quiero que todos las tengan. Por eso es organizacional, a nivel organizacional. Y luego tenemos las competencias específicas, que como su nombre lo dice, es específica para cada puesto. Y ahí está justamente en el dibujo, ¿no? En la presentación. El puesto A va a tener un grupo de competencias específicas. O sea, porque si mi puesto A es una secretaria y mi puesto B es un jefe de logística, obviamente, ¿no? Los requisitos de competencias para el puesto A, que es secretaria, van a ser muy distintos a las competencias que yo voy a exigir de un jefe de logística, obviamente, ¿no? No es lo mismo un mesero que un cocinero. Entonces, ahí es donde viene la diferencia, y por eso se llaman competencias específicas. Ahora yo tengo que determinar cuáles van a ser mis competencias por cada puesto de trabajo, con toda su definición y con todos los comportamientos observables y los niveles, etc. O sea, es decir, es un trabajo de ratoncito, ¿no? De ratón de biblioteca, pero es un trabajo ultra necesario que se tiene que hacer, ¿no? Se tiene que hacer. Entonces, estos son los tipos de competencias que hoy en día, pues, se trabajan, ¿no? Las competencias genéricas, las competencias específicas, hablando desde el punto de vista organizacional. Pero dentro de estas competencias, tanto genéricas como específicas, vamos a tener la anterior clasificación, las competencias personales y las competencias técnicas o de conocimiento, ¿correcto? No es que, la competencia personal es una, competencia específica es otra, no. Porque dentro de las competencias específicas, yo voy a tener tanto competencias técnicas como competencias personales, ¿ya? Si yo quiero contratar a un jefe de logística de una empresa transnacional, yo voy a requerir que esta persona tenga competencias técnicas como manejo de logística, como manejo de almacenes, qué sé yo, stocks, no sé, pues un montón el picking, conocimientos técnicos, ¿no? De inventario, inglés, pero también voy a requerir que sea un líder, que sepa comunicarse, que sea empático, que trabaje en equipo, que maneje conflictos, etc. Entonces, las competencias personales pueden estar incluidas dentro de las competencias específicas, pero también genéricas. Ya lo hemos visto en el ejemplo, ¿no? Entonces, es así. No es que sean una clasificación X y otra clasificación y todas son separadas. No. Repito. En un grupo de competencias específicas, yo voy a tener competencias personales y competencias técnicas. Dentro de mis competencias genéricas, también voy a encontrar en menos cantidad las competencias personales y menos, muy pocas competencias técnicas. ¿Correcto? Entonces, esa es un poco la idea en la clasificación de las competencias. Muy bien, sigamos entonces. Ahora, vamos a hablar ya finalmente de la gestión por competencias, ¿no? Una vez que ya hemos entendido qué son las competencias, hemos entendido cómo es que yo puedo definir e identificar comportamientos, porque
competencias se manifiestan en comportamientos, yo tengo que identificarlos en mi organización. Ahora y hemos hablado de la clasificación de las competencias, ahora voy a hablar de la gestión basada en competencias, ¿no? ¿Qué implica ahora esta aplicación de estas competencias en una organización? Para esto, yo tengo que entender que es una herramienta la gestión por competencias. Es una herramienta que me va a permitir dirigir al personal, a los recursos humanos de manera estratégica. ¿Por qué estratégica? Porque gracias a esto voy a poder cumplir objetivos de la organización. Eso, voy a poder cumplir objetivos de la organización. Por eso es estratégico. Siempre tenemos que relacionar, cuando hablamos de estrategia, tenemos que entender que se basa en el cumplimiento de objetivos estratégicos de la organización. Así de simple. Esta gestión basada en competencias es un modelo integral. Por eso le decía, cuando yo hablo y ya identifico todas mis competencias, tengo mi diccionario, ahorita vamos a hablar del diccionario, mis perfiles por competencias, este va a ser mi insumo para trabajar todos los demás procesos de recursos humanos. Entonces, integra todo, ¿no? Estratifica todo, organiza todo, sintetiza, y me baso en un solo modelo para trabajar todo mi personal, ¿no? Y lo cuantifico inclusive. Entonces, es súper importante tener en cuenta, porque gracias a esta gestión, ¿no? Voy a promover, pues, identificar competencias, adquirir nuevas competencias, porque no necesariamente porque hoy día, viernes, 7 de febrero, identifico 15 competencias, y con esas 15 competencias me voy a quedar por el resto de mi vida laboral o de empresa. No, como todo esto es un proceso que está en cambio, obviamente en alguna oportunidad voy a tener que quitar competencias, colocar otras nuevas, modificar, cambiar, o sea, eso es algo que está siempre en movimiento, ¿no? El tema de competencias es también algo dinámico y que se relaciona con el tema de calidad. O sea, tengo que ir siempre modificando mis conocimientos, modificando mis procesos, mis procedimientos, todo en base a lo que el mercado vaya dando, ¿no? Lo que el mercado me vaya arrojando. Entonces, obviamente, pues, esto es un tema que puede ir cambiando, ¿no? Puedo potenciar mis competencias, desarrollarlas, porque me va a añadir valor a la organización. Eso es de todas maneras, no tiene pierde, ¿ah? No tiene pierde esto. Y bueno, finalmente, gracias a ello, como hablamos de cambios, sí, pues, va a incentivar el cambio, ¿no? Y muchas veces lo va a lograr. Ahora, esta gestión basada en competencias, ¿qué implica como modelo, no? Primero, definir cuáles van a ser mis competencias. Eso es algo básico. Yo tengo que definir cuáles van a ser mis competencias, teniendo en cuenta lo que ya les había dicho, ¿no? Los objetivos. Pero para lograr objetivos, implementarlos, identificarlos, elaborarlos, yo tengo que tener en cuenta mi visión, la misión, inclusive hasta los valores, ¿no? Una vez que yo ya defino cuáles son las competencias, ¿no? Ahora empiezo a darme cuenta e identificar y agrupar, clasificar cuáles van a ser las genéricas y las específicas. O sea, al tú determinar cuáles van a ser tus competencias genéricas, ya por default vas a tener las específicas. Lo que queda ahí, básicamente, ya es elaborar mi documento. Ese documento donde van a estar ingresadas todas mis competencias se llama diccionario por competencias, ¿no? Y aquí es donde vamos a aprender también a cómo graduarla, ¿no? Las competencias, a darles niveles. Y finalmente ya empiezo a asignar por puestos, ¡ping!, ¿no? Puesto tal, estas competencias. Puesto tal, estas competencias. Puesto tal, estas competencias. Y se van a dar cuenta que inclusive van a haber puestos en los que se van a repetir las competencias, ¿sí? Y eso no tiene ningún problema. Por ejemplo, todos los gerentes van a tener liderazgo. Gerente de ventas, gerente de logística, gerente de operaciones, gerente de recursos humanos, qué sé yo. O sea, se va a repetir. Y sí, no tiene nada de malo, ¿no? Pero sí van a haber algunas diferenciaciones, pues, ¿no? Porque el trabajo que va a realizar un gerente de ventas no es el mismo trabajo que va a realizar el gerente de logística o de operaciones, ¿no? Entonces, sí van a haber algunas diferencias en las competencias específicas de los puestos, ¿correcto? Y se van a ver más diferencias entre los niveles jerárquicos. Por ejemplo, un practicante no va a tener las mismas competencias que un jefe, cualquiera que sea el área,
¿no? La idea es asignar, la idea es tener ya clasificados las competencias genéricas, las específicas, por puestos. Y todo esto en un documento sacramentado, autorizado por los representantes de la organización, ¿no? Y que van a servir, como les dije, de insumo, de guía para los demás procesos de recursos humanos, ¿no? ¿Cuál viene a ser entonces el impacto, ¿no?, de este modelo basado en competencias? Que sí, o sea, definitivamente va a tener dos características puntuales, ¿no? El hecho de tener un diccionario por competencias y los perfiles por competencias, ¿no? Todo va a ser basado por competencias. La palabra competencia la vamos a repetir un montón de veces, ¿no? ¿Qué aplicaciones, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tiene finalmente la gestión basada en competencias, ¿no? Como les decía, son varios procesos que nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, el impacto en selección de personal, que es lo básico que vamos a ver durante estas clases, ¿no? Durante todas estas sesiones, que ya lo vamos a ir viendo de a pocos, el impacto que va a tener en la evaluación de desempeño. O sea, porque al tener mi perfil basado en competencias, ¿no?, por cada puesto, yo voy a poder saber cuál es mi perfil plantilla, lo que yo espero que tengan mis trabajadores, y cómo está ahora. Entonces yo hago el match, y ahí me doy cuenta de las brechas. A qué personas les falta aumentar, mejorar, desarrollar ciertas competencias para que llegue al nivel del perfil que yo busco. Y alguno me dirá, sí, profesora, pero ¿no se supone que cuando yo hago selección, esta gente tiene exactamente el mismo perfil? Bueno, es bien difícil que logres el perfil exacto, ¿eh? Sí vas a encontrar, pero no necesariamente es 100% así. Entonces van a haber algunas competencias que hay que desarrollarlas, ¿no? Y ya eso viene luego con el siguiente proceso, que es de capacitación y desarrollo, donde tú vas a también desarrollar competencias, fortalecer competencias, porque no se trata solamente de desarrollar cuando vas a tener, por ejemplo, que comprar un ERP, un sistema SAP, ¿no? Y que nadie sabe utilizar el SAP. O sea, vas a tener que desarrollarle competencias técnicas de manejo de SAP, nuevos. Son gente que no sabe nada, que recién va a desarrollar. Pero también puede fortalecer otras, por ejemplo, fortalecer el liderazgo, y es que sucede algo importante, y por eso el tema psicológico, ¿no? Las personas van a tener una curva de aprendizaje que siempre van a estar en bajada, subida, bajada, porque el ser humano es así, esa es su naturaleza. Por eso es importante estar siempre potenciando las diferentes competencias de la gente. O sea, mucha gente no entiende que una vez que tú capacitas a la persona, esa capacitación no le va a durar toda la vida. Van a aparecer cosas nuevas, la gente cambia, o sea, hay mucho cambio en la vida laboral, y esos cambios van a implicar, en el caso puntualmente laboral, que las personas se tengan que capacitar continuamente, ¿ya? Eso es algo importante, por eso es que yo me voy a basar en mi perfil del puesto para saber, oye, a qué personas yo voy a capacitar, porque no están en el mismo nivel del perfil. Yo quiero que lleguen a eso. Otro proceso en el cual voy a trabajar a través del perfil de competencias es el proceso de beneficios, de compensaciones. Porque después de hacer la evaluación, yo voy a tener que determinar por puestos y por sus competencias qué beneficios le voy a otorgar. Bonos, por ejemplo. Bonos por rendimiento, ¿no? Ascensos, por ejemplo, premios, aumentos de sueldo, ¿no? Porque me doy cuenta que inclusive hay gente que puede superar el perfil, ¿no? Y obviamente tengo que reconocer eso, ¿no? Tengo que darle un beneficio adicional, un incentivo, porque eso pertenece a mi plan de retención, ¿no? a mi plan de motivación, que eso es otro tema también que en recursos humanos se trabaja, ¿no? De cómo retienes personal. Y finalmente, ¿cuáles vienen a ser entonces las ventajas del modelo por competencias? Bueno, ya se los he estado diciendo durante toda esta sesión, ¿no? Primero, énfasis en que gracias a este modelo por competencia voy a poder identificar candidatos para toda la organización, no para el puesto, por el tema de las competencias genéricas. Yo no solamente voy a decir, ya, yo voy a contratar a una persona porque se ajusta a este puesto. Un momentito, acuérdate que tú has hecho
una identificación de competencias genéricas. Y eso implica, pues, que, oye, yo necesito gente que también tenga estas otras competencias, ¿correcto? Que se basan a nivel organizacional para que haya una especie de congruencia de todo el personal que está conmigo. Otra ventaja es que gracias al modelo por competencias, los estudiosos han desarrollado técnicas más efectivas de selección, ¿no? En este caso, los assessment centers, que son los ejercicios de simulación que vamos a ver más adelante, ¿no? Y eso es algo importante, ¿no? O sea, la innovación para seleccionar personal aparece también de una manera importante. Ahora, se cambió el enfoque. Antes habían preguntas teóricas, ahora son preguntas de comportamiento. Y esto te va a ayudar para la siguiente ventaja, que al yo poder determinar comportamientos pasados, puedo a su vez predecir comportamientos futuros. Y esa es la base psicológica de las competencias en base a comportamiento. Si yo, cuando hago una evaluación, me doy cuenta que una persona ha tenido repetitivamente comportamientos que me aseguraron desempeños en esa oportunidad, es muy probable que esos comportamientos los pueda repetir en el futuro. Por eso cuando veamos entrevistas por competencias, una de las características principales justamente es que sean en pasado. Después ya les voy a explicar cuando veamos ya selección netamente, ahí les voy a explicar por qué. El punto es entender cuáles son estas ventajas de este modelo por competencias en selección puntualmente, ¿no? Entonces, nos ha ayudado mucho, este tema de competencias nos va a seguir ayudando a nivel de recursos humanos y en selección, de verdad que nos ha dado una herramienta adicional para poder tener un mejor filtro de selección de gente, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta? Ya, Renato me pregunta ejemplo entre competencia genérica y específica. Como les decía, ¿no? A ver, veamos el caso de una empresa de servicios, ¿no? Una empresa de servicios de tipo restaurante, un restaurante, ¿no? Un hotel, típica empresa de servicios, directo. ¿Cuál es la competencia genérica por excelencia que tiene que tener una empresa tipo hotel, tipo restaurante? Hay una, pero así, puntual, que todos los trabajadores la tienen que tener. ¿Cuál creen que es? ¿Se les ocurre? ¿Una? Correcto, Guarmaca, muy bien. Atención al cliente, excelente, Luis, excelente, exactamente. Ese servicio que tiene que tener esa persona, ese deseo de servir al cliente, es la competencia genérica que yo, como dueño de un restaurante, como dueño de una empresa de hotelería, de una empresa de transporte a nivel interprovincial, eso es lo que yo quiero. O sea, ¿por qué? Porque va a ser el requisito fundamental para poder tener a mis clientes, que es la atención, el servicio. Es básico. Y yo quiero que todos la tengan, desde la persona de vigilante, el que limpia, hasta el gerente general. Todos, porque eso es parte de su cultura. Yo quiero que todos la tengan. Esa es la competencia genérica. Todos mis trabajadores la tienen que tener. La específica, si yo me voy a un hotel, voy a buscar, pues, no sé, a ver, a un chef de la cocina del hotel. El chef de la cocina. El chef va a tener como competencia genérica el liderazgo. Cualquier gerente del hotel. Liderazgo. ¿Ustedes consideran que todo el personal de mi hotel, todo el personal de mi restaurante debería ser un líder? Pregunto. ¿Debería ser el liderazgo una competencia genérica? Pregunto. A ver, respuestas, por favor. ¿Sí o no? No. Muy bien, Lourdes dice que no. ¿Por qué? ¿Por qué no
liderazgo debe ser una competencia genérica. ¿Alguna respuesta? Ya, les digo. ¿Por qué? Porque se imaginan que, ya, muy bien, Lourdes, porque no todos poseen esa competencia y porque yo no necesito que todos sean líderes en mi organización. Porque yo no tengo, porque todos mis personal no son gerentes, no son jefes, no tienen gente a su cargo, ¿no? O sea, la competencia de liderazgo es una competencia necesaria para personas que tienen gente a su cargo. Por eso es que seguramente en los puestos específicos de gerentes, de jefes, de supervisores, que tienen gente a su cargo únicamente, específicamente van a tener esa competencia liderazgo. ¿Me dejo entender? Entonces, liderazgo viene a ser una competencia específica, porque, nuevamente, como su nombre lo dice, específicamente va a estar puntualizada en un puesto particular, en un puesto específico. ¿Correcto? ¿Se entendió, Renato, el ejemplo entre competencia genérica y específica? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok. A ver, lo que les había dicho hace un rato, ¿no? Quería que rápidamente, ya para ir terminando, me gustaría que, ya les voy a enviar mi correo, pero me gustaría que me envíen cómo ustedes pueden describir una competencia y definirla y describir 3 comportamientos que debería tener esa competencia, ¿no? Para eso, la elección de la competencia se las voy a dejar en libertad para que ustedes la elijan. Lo que sí es importante es que, me imagino que todos deben estar trabajando o han estado trabajando hasta hace un tiempo, que elijan una empresa, ¿no? Elijan una competencia que ustedes creen que esa empresa necesita y elaboren una definición de la competencia y elaboren 3 conductas que debería tener esa competencia. Teniendo en cuenta el ejemplo que vimos, ¿no? Se los voy a pasar acá para acá, acá. Teniendo en cuenta este ejemplo, ¿correcto? Este ejemplo, me gustaría que ustedes también definan una competencia que ustedes van a elegir de una empresa, ¿no?, que ustedes consideren, porque tiene que estar relacionada a una empresa, ¿no? Y relacionada a un puesto X, un puesto particular, en este caso estamos hablando de ventas, y 3 comportamientos observables de esa competencia, ¿correcto? Y me gustaría que me la envíen por correo, por favor. Mi correo se los voy a escribir aquí por chat. ¿Está? gmail.com. Ese es mi correo. murillo.katia@gmail.com. ¿Sí? Ahí me envían, por favor, sus respuestas. ¿Alguna pregunta para ir cerrando ya, chicos? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Quedó claro todo? Muy bien, gracias Luis, gracias Lourdes. Excelente, muy bien Renato, Ingrid, perfecto. Entonces, espero sus trabajos hasta el próximo. Gracias Frank, ¿todo bien? Hasta la próxima clase, gracias Guarmaca, todo claro. Y la próxima clase el martes, antes de la próxima clase, espero sus trabajos, ¿correcto?